Hay casos que nunca se resuelven y otros que nunca debieron comenzar. Esto es Sector 6, un archivo prohibido de crímenes, desapariciones y verdades que alguien preferiría que olvidaras. Pero ya es tarde. Tú también has entrado. Durante años creí que el caso C-876 había terminado, que la última cinta estaba archivada, sellada, olvidada. Me equivoqué. El caso no terminó. Solo estaba esperando el momento exacto para volver a abrirse, y ese momento es ahora. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro expediente. Es la última cinta, o al menos la última que logramos recuperar. Y quizás, solo quizás, contiene algo más que la verdad sobre Frank Navarro. Contiene la verdad sobre el Sector 6. Si este tipo de investigaciones te deja pensando mucho después de apagar la pantalla, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque después de esta cinta, las próximas no llegarán por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque algo falló, y lo que estaba del otro lado ya cruzó. Mi nombre es Frank Navarro. Durante 11 años trabajé en el Sector 6. Fui investigador forense, especialista en fenómenos de clasificación ambigua, los que no encajaban en ninguna otra agencia, los que no debían ser archivados, sino enterrados. No sé cuántas veces grabé algo como esto. He dejado testimonios, informes, cintas escondidas en depósitos, correos cifrados que nunca fueron abiertos. Pero esta vez es diferente. Esta cinta no es un informe oficial. Es una advertencia. O quizás una confesión. El caso C-876 fue mi ruina. Fue el principio del fin, aunque tardé años en entenderlo. No fue una operación fallida, ni un encubrimiento ordinario. Fue otra cosa, una grieta, algo que no debimos tocar. Y sin embargo, hoy, después de tanto tiempo, esa grieta volvió a abrirse. No lo busqué, no lo pedí, pero alguien, o algo, quiere que regrese. Hace 3 días, encontré un paquete en el umbral de mi casa, sin remitente, sin sello, solo una caja de cartón sucio y una cinta de casete dentro. En la etiqueta, escrita a mano, con mi propia caligrafía, C-876, fin. Lo extraño es que yo no escribí eso. No recuerdo haber grabado esa cinta. Y sin embargo, reconocí mi voz en ella. La escuché de madrugada. El audio estaba distorsionado, con estática y un zumbido grave de fondo. Pero entre todo el ruido, había frases. Frases que yo conocía. Frases que yo mismo había dicho. Hace más de una década. Y luego, al final de la cinta, un nombre. Un nombre que no escuchaba desde el cierre del caso. Belemar. A esa altura debía pagarla, pero no pude. Esa cinta no debió existir. No después de lo que firmamos. No después de las órdenes. Y sin embargo, ahí estaba. Y yo, aún estoy aquí. Desde esa noche, algo ha cambiado. Lo noto en cosas pequeñas. La forma en que las luces parpadean justo antes de que entre en una habitación. Los espejos. Mis propios sueños, que ya no me pertenecen. He visto sombras que no se mueven con mi cuerpo. He escuchado voces en habitaciones cerradas. He despertado con tierra bajo las uñas, sin recordar haber salido. No sé si estoy perdiendo la memoria, o si alguien más la está usando. Decidí grabar esto porque tengo la sensación de que me queda poco tiempo. Y no hablo de morir, aunque eso también es una posibilidad. Hablo de desaparecer. Hay lagunas en mis recuerdos, zonas muertas, fragmentos que faltan. A veces, cuando cierro los ojos, veo una habitación que no reconozco, pero sé exactamente dónde está cada objeto. A veces, cuando escucho mi propia voz, no estoy seguro de que sea yo quien está hablando. No me quedan muchos aliados. La mayoría de los que conocí en el Sector 6 están muertos, desaparecidos o distintos. Otros simplemente niegan todo. Pero si esta cinta llegó hasta ti, si estás escuchando esto, es porque la red de silencio falló. Y ahora tú también estás en la mira. Quiero dejar claro algo desde el principio. No soy un héroe,
No busco venganza, solo quiero entender qué me hicieron y por qué sigo aquí cuando no debería. Esta es la historia del caso que intentaron borrar. La historia del día en que cavamos demasiado hondo y encontramos algo que estaba vivo. Si decides seguir escuchando, hazlo bajo tu propio riesgo. No hay vuelta atrás después del primer clic. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Amaneció lloviendo esa mañana. Vivo en un pequeño pueblo costero del sur, a unas 5 horas de la ciudad. Después de dejar el sector 6, me alejé de todo. No es que buscase tranquilidad, solo distancia y un poco de olvido. La lluvia caía, con un ritmo irregular, como si alguien jugara con el dial de un viejo televisor. Me senté frente a la cinta por segunda vez, esta vez con los auriculares puestos. Intenté limpiarla, digitalizarla, separar las frecuencias, pero el archivo parecía resistirse, como si estuviera vivo. Hay una voz, mi voz, pero no estoy hablando con nadie, solo repito cosas, frases sueltas, algunas conocidas, otras imposibles. Fase 3 iniciada. Belemar está cerrado, él aún no recuerda. Y luego en el segundo 1:36, una palabra susurrada apenas audible entre los pitidos. Regresa. La cinta hace un clic metálico justo después. Pausa. Y luego un flash de sonido agudo, como una interferencia. Detrás de ese pico, una imagen, por milisegundos. Tuve que congelar el fotograma más de 20 veces antes de lograr distinguirlo. Una fachada, desgastada, una casa en ruinas. Pero reconocí la dirección, calle Belemar 17, el lugar del caso. C876, el lugar donde todo comenzó. No sé qué fue más perturbador, que esa casa apareciera en una cinta que yo supuestamente grabé, o que su fachada se viera limpia, sin señales del incendio que debería haberla destruido. Pasaron más cosas esa mañana. Mi reloj de pulsera, uno mecánico, nada digital, se detuvo a las 3:33, justo cuando pausé la cinta. Pensé que era casualidad, pero el reloj de la cocina también estaba detenido, y el de mi celular, y el del microondas, 3:33. Exactamente. La electricidad cayó, durante 3 minutos, y cuando volvió, todos los relojes reiniciaron, menos el de la pared del estudio. Ese marcaba las 3:33 en punto, pero los segundos avanzaban hacia atrás. Esa fue la primera señal, la que no pude negar. Intenté racionalizarlo. Alguna falla eléctrica, campo magnético. Incluso revisé las tormentas solares de la semana. Nada. Y entonces sonó el teléfono. No uso teléfono fijo. Nadie llama. Nadie tiene ese número. Contesté. Silencio. Y luego una voz automatizada. Frank Navarro. Tiene un mensaje del sector. Su credencial 458D sigue activa. Favor de presentarse para su revisión periódica. Nivel de acceso alterado. Colgué. Volví a llamar al número. Línea muerta. Fui a revisar mi credencial del sector 6. Estaba inactiva desde 2016, pero cuando la pasé por el lector antiguo que aún conservo, la luz parpadeó en verde. Acceso concedido. Empecé a sentir que no estaba solo, no en el sentido paranormal, sino en el más físico, más incómodo. La sensación de que alguien me observa desde afuera, incluso cuando todas las cortinas están cerradas. Esa tarde noté algo más. Mis carpetas digitales, esas que mantengo desconectadas, en un disco duro aislado sin conexión, estaban alteradas. Archivos renombrados, algunos con símbolos, otros con fechas futuras, y una carpeta nueva llamada Observador 0, adentro. Un solo archivo, una grabación de mí, dormido, en mi propia cama, desde un ángulo que no corresponde con ninguna cámara que yo tenga. En el video me muevo inquieto, susurro frases incomprensibles, y a las 3:33 exactas, me incorporo de golpe y digo, ya viene, ya recordé. Después, me vuelvo a acostar como si nada, como si alguien más hubiese tomado mi lugar por unos segundos. Apagué todo, cerré la casa, tomé mi linterna, mi vieja grabadora y una copia de la cinta, y entonces decidí hacerlo, volver,
regresar a Belemar 17, aunque esa casa ya no debería existir, aunque mi memoria diga que fue sellada con concreto y olvidada, algo o alguien la quiere abierta de nuevo, y yo tengo la llave. El problema no es no recordar. El problema es cuando recuerdas cosas que nadie más vivió. Volví a contactar a viejos colegas. Uno de ellos, Elías C., había sido mi compañero directo durante los últimos 2 años en el sector. Solíamos compartir café, teorías conspirativas y silencio. Él siempre fue más escéptico que yo, pero esa vez su voz tembló. Frank, deja eso. Ya hicimos lo que nos pidieron. ¿De qué estás hablando? ¿Tú también escuchaste la cinta? Silencio. Y luego una frase que me congeló. No grabamos ninguna cinta, Frank. Nunca hubo grabaciones en ese caso. Solo recuerdos. ¿Qué? Ni tú ni yo teníamos grabadoras activas esa noche. ¿Cómo sabes eso? Porque eso fue parte del protocolo. Nos lo dijeron. ¿No lo recuerdas? Colgó. Intenté volver a llamarlo. Teléfono fuera de servicio. Busqué en mis archivos físicos, en mis propias notas, informes manuscritos. Y entonces encontré algo que no había notado antes. Un informe fechado en julio de 2013, firmado por mí, con el título Síntesis Final, C876. No reconocía la letra, no reconocía las frases, y sin embargo, la firma era la mía. Igual, precisa, incluso con la pequeña falla en la B que arrastro desde el accidente de muñeca. El informe hablaba de un evento de interferencia cuántica localizado en Belemar 17. Usaba términos que nunca había usado, que no estaban en mi vocabulario. La anomalía fue contenida. La réplica emocional fue absorbida. El sujeto navarro no presenta fisuras perceptivas de nivel crítico. El bucle ha sido exitosamente sellado por el observador principal. Recomiendo realizar ajuste de memoria tipo 4. Duración estimada de estabilidad, 11 años. 11 años. El informe tenía fecha de julio de 2013. Yo estaba leyéndolo en julio de 2024, exactamente 11 años después. Fui a los registros oficiales del sector. No tengo acceso completo, pero ciertos bancos abiertos aún permiten búsquedas de exagentes. Busqué mi propio número de caso, C876, resultado, inexistente. Busqué a Elías, resultado, inexistente. Busqué la calle Belemar 17, resultado, demolida en 1998. Eso es imposible. Yo estuve allí en 2013. Tengo fotos, informes, o los tenía, porque mi disco duro comenzó a vaciarse. Archivos renombrados, fechas modificadas, imágenes que desaparecen al abrirlas. Una de las carpetas principales ahora tenía este nombre. No lo mereces. Dentro, nada. Vacía. Solo el eco de mi respiración en la habitación mientras abría ese directorio. Empecé a perderme. Dormía. En intervalos de 2 horas, cuando cerraba los ojos, soñaba con pasillos interminables donde los relojes goteaban. Oía voces que decían mi nombre al revés. Veía rostros borrosos que se reían como si ya supieran el final. Despertaba con moretones en los brazos, con símbolos escritos en mi piel con bolígrafo negro. Un día, encontré uno en mi espalda, frente al espejo. Una espiral dentro de otro espiral. Lo había visto antes, en los informes del proyecto Espectador, en casos que ni siquiera deberían haberse filtrado a mi nivel. Empecé a registrar todo en cintas. Audio analógico. Lo único que parecía no alterarse. Lo único que no podía cambiar sin que yo lo notara. Pero incluso ahí, las voces empezaron a distorsionarse. Escuché mi propia voz susurrándome cosas que nunca dije. Tú lo pediste. Tú firmaste. Tú eres el otro. Fui a ver a mi hermana. Ella no tiene conexión con el sector. Vive a 300 kilómetros de aquí, en una zona rural. Me miró como si no me conociera. Frank, soy yo. ¿Estás bien? ¿Cómo sabías mi nombre? Eso fue lo peor. Ella no recordaba nada, ni mi rostro, ni nuestra infancia. Nada. Y entonces, como si despertara de un trance, dijo: no debiste volver, Frankie. Dijiste que nunca más ibas a volver. Dijiste que si lo hacías, te matarían.
¿Cuándo dije eso? Cuando me visitaste hace 11 años. Yo nunca la visité en 2013. O eso pensaba. Volví a casa con una certeza helada en el pecho. Estoy atrapado en algo que se dobla sobre sí mismo. Algo que se alimenta de mis propias decisiones. Una línea de tiempo quebrada que se reescribe con cada recuerdo. Y hay alguien, algo, corrigiendo los errores. Estoy empezando a pensar que yo soy uno de esos errores. Lo que más miedo me da no es lo que no entiendo. Es lo que entendí demasiado tarde. La decisión no fue consciente. No hubo un voy a cruzar esa línea. Fue más como una inercia, un impulso, como si algo dentro de mí hubiese estado, esperando que llegara este momento. Volví a uno de los sitios claves del expediente C-876, la vieja estación de tratamiento de agua, justo al norte del perímetro de Belemar, un lugar olvidado, cubierto por maleza, oxidado, de esos lugares que solo siguen existiendo porque nadie se ha molestado en borrarlos. Tenía las coordenadas antiguas, marcadas en una libreta que jamás había usado, pero que llevaba mi caligrafía. Cuando llegué, el ambiente era espeso. No había viento, no había pájaros, ni siquiera se escuchaba el mar, que estaba a pocos kilómetros. El aire olía a metal, a electricidad y a algo más, como cuando abres una caja donde estuvo guardado algo vivo. Entré. La puerta principal estaba entreabierta, pero no forzada, como si alguien la hubiese dejado así para mí. Dentro, todo estaba cubierto por una capa fina de polvo, menos un pasillo. Ese pasillo parecía recién barrido, limpio, como si alguien lo usara todos los días. Avancé con cautela, linterna en 1901, una mano, grabadora en la otra. Los pasos hacían eco, pero había otro sonido, apenas perceptible, como un zumbido grave, que aumentaba a medida que me acercaba al corazón del edificio. Una sala circular, con paredes de concreto y una consola, vieja en el centro. Un micrófono colgaba del techo, roto. A un lado, una silla metálica con correas. En el suelo, alguien había dibujado un símbolo con tiza blanca, una espiral doble, el mismo que había aparecido en mi espalda. Me incliné para examinarlo, y entonces ocurrió. La consola se encendió, sola. Las luces parpadearon y una cinta comenzó a girar dentro del reproductor. La pantalla mostró mi nombre, Navarro, F. Registro 4. El audio comenzó a sonar. Era mi voz. Ubicación asegurada. El sujeto está dentro del perímetro. Procedemos con la segunda fase. Pero yo nunca grabé eso. Mientras la grabación seguía, empecé a escuchar algo aún más inquietante. Las palabras describían lo que yo estaba haciendo, en tiempo real. El agente se inclina frente al símbolo. Su pulso es inestable. Está comenzando a comprender. Retrocedí un paso. Miré a mi alrededor. Nadie. Levanta la linterna. Gira hacia la izquierda. Hay duda en su mirada. Se pregunta si es demasiado tarde. Grité. Apagué la consola, pero la voz seguía desde los altavoces. No hay retorno, Frank. Ya cruzaste. Tú activaste el observador. En ese momento, la silla metálica se movió sola. Un chirrido lento, como si alguien invisible se hubiese sentado, un parpadeo. Y la luz se fue. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tirado en el suelo. La linterna apuntaba al techo. La consola estaba apagada. La cinta, desaparecida. Habían pasado 2 horas. Mi reloj marcaba las 3:33. Otra vez. Al levantarme, noté algo en la pared, escrito con marcador negro. Solo puedes verlo cuando ya estás dentro. Salí trastornado, sin saber si aquello había sido una alucinación o una revelación. De vuelta en casa, al revisar la grabadora, no había audio, solo estática. Y luego, una voz que no era la mía. No es la primera vez que vienes, Frank. Esta es la 4ª iteración. En las anteriores, no llegaste tan lejos. ¿Quieres recordar o prefieres olvidar otra vez? Apagué la grabadora. La lancé al suelo. Temblaba. Me encerré en mi estudio. Revisé todas las grabaciones antiguas. Comparé tonos de voz, pausas, entonaciones.
y llegué a una conclusión escalofriante. Había al menos 3 versiones distintas de mí registradas en distintos años, hablando sobre el mismo caso, repitiendo frases similares, pero en contextos diferentes. Incluso encontré un audio de 2016 donde mencionó eventos que aún no habían ocurrido, nombres de personas que solo conocí después, lugares donde aún no había estado. El observador vive en las repeticiones, dice una de esas voces, pero tú eras la llave. Empecé a preguntarme si todo esto era una manipulación externa o una fragmentación interna. ¿Qué parte de mí firmó el informe de C-876? ¿Qué parte de mí pidió ser borrado? ¿Y cuántas veces ya lo había hecho? Crucé la línea. Ya no estoy investigando. Estoy recordando lo que me hicieron olvidar. Y eso, en el sector 6, es lo más peligroso que uno puede hacer. Los lugares olvidan lento, pero recuerdan con precisión. Regresar a Bellemar 17 fue como abrir una tumba, no por el miedo, sino por el silencio. Cuando me detuve frente a la reja oxidada de la propiedad, algo dentro de mí se resistió. No era racional, era corporal. Como si mi propia columna vertebral supiera que algo estaba mal, que ese lugar no debía existir. Pero ahí estaba, la casa. No tenía el aspecto que recordaba, según los archivos y mi memoria hasta hace poco. Bellemar 17 fue sellada en 2014, reforzada con concreto, sin ventanas, inutilizable. Un mausoleo arquitectónico. Pero lo que vi fue otra cosa. La fachada estaba limpia. Las ventanas, enteras. La puerta, entreabierta. La pintura no parecía tener más de 2 meses. Tomé una foto con mi celular. La pantalla se puso negra. Y cuando volvió, la foto no estaba. Entré. El aire en el interior tenía un peso extraño. No olía a polvo ni a humedad. Olía a cosas que no puedo describir, como la mezcla de perfume, metal caliente y algo vegetal, vivo. Cada paso crujía, pero el eco no coincidía con mis movimientos. Un segundo de retardo, como si la casa dudara, antes de responder. Vi cosas que no debían estar allí. Una foto de mí mismo enmarcada sobre la chimenea. Yo, con puñales en el uniforme del sector 6, de pie frente a una pizarra que no reconocía. Junto a mí, alguien con el rostro borrado. Un cuaderno sobre la mesa del comedor. Lo abrí. Era un diario. Mi letra. Fechado en 2013. Día 11. La anomalía se está estabilizando. El observador aún no se ha manifestado. He colocado los marcadores. El protocolo Delta se ejecutará en breve. Espero que esta vez funcione. Pasé las hojas con manos temblorosas. Las últimas estaban en blanco, excepto la última línea. Si lees esto, significa que sobreviviste al tercer ciclo. Pero recuerda, la casa aprende contigo. Subí las escaleras. Cada peldaño tenía un número pintado con tiza blanca. No estaban en orden. 5, 2, 9, 4, 8, 1. No era una escalera, era un patrón, un código. Al llegar al segundo piso, noté que había 4 puertas. Solo una abierta. Entré. Era un dormitorio. En el centro, una cama perfectamente tendida. A un lado, una mesita de noche. Encima, una grabadora encendida, reproduciendo un loop. Frank, ya estuviste aquí. Frank, ya estuviste aquí. Frank, ya estuviste aquí. La apagué. Silencio total. Pero detrás de mí, escuché pasos. Volteé. Nada. Y entonces vi algo en el espejo del armario. Mi reflejo. Se movía con retardo. Giraba la cabeza segundos después de mí. Parpadeaba cuando yo no lo hacía. Y luego, sin que yo lo hiciera, levantó la mano. Y escribió con el dedo en el vidrio empañado: «Ya no eres el original». Corrí. Bajé las escaleras. La puerta principal estaba cerrada. No con llave. Soldada. Golpeé. Nada. Las paredes empezaron a susurrar. No voces, sino sonidos. Grabaciones. Audios antiguos. Mis propios interrogatorios, mezclados con canciones de infancia, alarmas del sector 6, risas distorsionadas, sonidos de mi respiración. La casa me devolvía fragmentos de mí. Fui al sótano. No sé por qué. Instinto. La puerta estaba abierta y la luz
encendida. Era una habitación pequeña, sin ventanas. En el centro, una mesa metálica con un reproductor de cinta. Al lado, un cartel colgado en la pared. Solo reproducir si recuerda. Presioné play, mi voz. Esta es la última iteración funcional. A partir de aquí, el daño será irreversible. Si estás oyendo esto, Frank, es porque ya no eres tú. O porque nunca lo fuiste. Silencio. Luego otra voz. No la mía, pero familiar. La versión 4 está en fase de desgaste. Recomiendo transición a la copia de respaldo. El anfitrión. No debe darse cuenta todavía. Repito, no debe darse cuenta, grité. Cerré los ojos y escuché una tercera voz desde el cuarto de arriba. Mi voz, cantando una canción que mi madre me cantaba para dormir, una que nadie más conocía. Subí, pero el cuarto ya no estaba. Donde antes había un dormitorio, ahora había una oficina, paredes con planos, pantallas, símbolos del sector 6I en el centro, una silla giratoria vacía. Dando vueltas muy despacio, me senté. Una pantalla se encendió sola. Mostraba una carpeta. Fita final, protocolo Delta Click. Un solo archivo, un audio. Y entonces lo entendí, o creí entender. Aquella casa não era um lugar físico. Era um organismo de contenção de memória. Um cofre orgânico, um espelho de carne e concreto. E eu era a chave. No hay peor testigo que uno mismo en cinta, diciendo lo que nunca recordaste haber dicho. La carpeta tenía un único archivo de audio, protocolo delta final.wav.dud. Por un instante, pensé en no reproducirlo, pero ya no estaba allí para obedecer impulsos de supervivencia. Presioné play. El audio comenzó con estática, luego una voz de fondo, no reconocible al principio, pero a medida que hablaba, la reconocí. Era mía. Confirmo que el sujeto ha ingresado. En la fase 5, la despersonalización es funcional. El contenedor aún responde a estímulos primarios. Una segunda voz respondió. Masculina. Calma, con autoridad. ¿Y la copia de respaldo? Almacenada en Bellemar. Esta vez dividimos las memorias residuales en 2 planos. ¿Y Navarro? Ya, no representa un riesgo. No recuerda. Hubo una pausa. Luego la segunda voz preguntó, ¿y si llega a recordar? Mi voz respondió con frialdad quirúrgica. Entonces sabrá lo que siempre supo, que eligió olvidar. Mi piel se erizó. Era yo. Era mi voz, mis pausas, mis modulaciones, pero no era yo. No esa versión de mí que sostiene esta grabadora. No este hombre encerrado en una casa que respira. Volví a escuchar, buscando un error, algo que lo desmintiera, pero no lo había. La conversación continuó. Hay una anomalía en la estructura del patrón de sueño. Está teniendo sueños compartidos. ¿Con quién? Con él mismo, versiones anteriores. ¿Eso es posible? No, a menos que alguien haya dejado una brecha abierta. La cinta seguía. Protocolo Delta está en ejecución. Reescribiré esta sesión y sobrepondré las grabaciones pasadas. El sujeto creerá que sigue investigando. Le daremos pistas falsas. Lo dirigiremos de regreso a Bellemar cuando esté listo. Unos segundos de silencio, y luego la voz más devastadora del archivo. Este es el último ciclo donde Navarro conserva identidad. A partir del siguiente, su conciencia será una réplica funcional. Conservará memoria. Solo la suficiente para creer que está buscando algo. Y si encuentra la verdad, entonces activaremos el observador. Apagué la grabadora. La solté. La cinta se salió sola. Rodó por el suelo hasta detenerse, justo bajo la silla giratoria. Miré a mi alrededor. Todo en la habitación parecía más claro ahora. Los mapas, los símbolos, las frases marcadas en rojo, eran míos. Yo los había puesto ahí. Yo había trazado el plan. Yo había preparado todo esto para mí mismo. Y ahora, lo estaba descubriendo por primera vez. En una de las paredes, colgaba un espejo. Frente a él, una pizarra con un solo mensaje escrito con marcador. ¿Qué pasa cuando el agente se vuelve el caso? No supe qué responder. Mis manos temblaban. Y entonces, el espejo parpadeó. No se rompió. No reflejó nada imposible. Solo
Parpadeó, como una pantalla, y me mostró algo, mi rostro, pero con ojos distintos, con una cicatriz que yo no tengo, con una expresión de paz, como si ese hombre ya hubiera aceptado su lugar. Él me habló, no con voz, con labios mudos. Esta no es la primera vez que lo ves. Solo es la primera vez que decides entenderlo. Una sirena sonó a lo lejos, pero no afuera. Dentro de la casa, un sistema de alarma olvidado, o recordado por la casa. En la pantalla, frente a mí, una cuenta regresiva comenzó. 0.0459 vi. Una frase apareció. Última sincronización en curso. Corrí, tomé la cinta, la grabadora, mis cosas, y mientras descendía por la escalera, la casa comenzó a apagarse. Luz por luz, sonido por sonido, habitación por habitación. La puerta principal se abrió sola. La casa me dejaba ir. Esta vez, aún no sé por qué, volví al carro. Conduje sin mirar atrás, con la cinta aún caliente en el bolsillo. Cuando llegué a casa, conecté una grabadora auxiliar. Hice 3 copias. Una la envié por correo. Otra la escondí. La tercera la estoy usando ahora para dejar esta grabación. Para ti. Porque si estás escuchando esto, es porque el ciclo se rompió, porque algo falló y porque tú eres la próxima pieza. Lo peor no fue lo que descubrí, fue lo que empezó a desaparecer cuando lo hice. Cuando volví a casa, algo estaba distinto. No en el aire, en mí. Sentía los pensamientos, resbaladizos, como si cada palabra que intentaba formar dentro de mi cabeza se disolviera antes de salir. Comencé a olvidar pequeñas cosas. ¿Dónde había dejado las llaves? ¿Qué día era? El nombre de mi madre. Y luego cosas más grandes. Los rostros de mis colegas. Fechas. Lugares. Y más tarde, partes enteras de la historia del caso C876. Tuve que escuchar mis propias grabaciones para recordar lo que había descubierto hacía apenas horas. Incluso ahora, mientras grabo esto, tengo que leer notas pegadas en las paredes para mantenerme en línea. Notas como, tú no eres él. El ciclo ya comenzó. No confíes en los reflejos. Graba todo. Intenté hacer una denuncia. Fui hasta la vieja estación de policía de la ciudad. Mostré mi identificación. Expliqué todo. El oficial me escuchó con atención y al final me entregó una taza de café, sonrió y me dijo: Señor Navarro, usted falleció en 2017. Este número de identificación ya no está activo. Pensé que era una broma. Pero cuando me miré en el espejo del baño de la estación, mi rostro no era exactamente el mío. Las facciones estaban apenas distintas, sutilmente, como si fuera una versión reconstruida por alguien que no me conocía tan bien. Volví a casa y encontré la puerta abierta. Nada robado, nada roto. Pero el escritorio estaba distinto. Había una hoja mecanografiada, encima, con un solo párrafo. La unidad Navarro 4 presentó inestabilidad perceptiva. Iniciamos transición a unidad Navarro 5. Archivo 4 será neutralizado en las próximas 72 horas. Yo, ¿una unidad? Leí esa frase al menos 20 veces, y entonces vi algo en el reflejo del monitor, mi propio rostro, mirándome desde atrás. Pero yo estaba solo. Me giré. Nada. Desde esa noche el auto estacionado frente a mi casa no se ha movido. Vidrios oscuros, motor encendido por ratos. Nunca veo a nadie bajar. A veces suena el teléfono fijo. Contesto. Silencio. Y luego una respiración idéntica a la mía. Alguien está usando mi voz. Grabé una de esas llamadas. La reproduje. Y mi propia voz dijo: Frank, no luches. Esta no es tu historia. Solo eres un eco. La llamada se cortó. El archivo original del caso, la cinta que encontré en Belemar, comenzó a deteriorarse. No físicamente, digitalmente. Lo subí a 3 servidores diferentes. Y en cada uno, el archivo se transformó en una foto borrosa, una imagen de mí mismo, dormido, con cables saliendo de mi cabeza. Y un cartel al fondo: protocolo hecho, anfitrión inestable.
Hoy al despertar encontré una carta en el buzón. No tenía remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Frank, tú ya sabías esto. Tú pediste olvidar. Tú diseñaste el ciclo. Lo que estás viviendo ahora no es castigo, es la actualización. Bienvenido a la fase final. Firmado. Tú, versión 2. No tengo más a quien acudir. Mis recuerdos están fragmentados. A veces despierto en lugares distintos a donde me dormí. A veces encuentro grabaciones con mi voz diciendo cosas que no recuerdo haber dicho. Intenté enviar una copia de todo a una persona de confianza. No recibí respuesta. Y ahora su número ya no existe. Siento que la realidad misma está colapsando. A mi alrededor, las personas me miran como si no me vieran. Las luces parpadean cuando entro a una habitación. Los espejos parpadean. Y lo peor, empiezo a estar de acuerdo con la cinta. Tal vez yo no soy el original. Tal vez nunca lo fui. Tal vez solo soy la última iteración funcional de algo más antiguo. De algo que lleva mi nombre, pero no mi alma. Si estás oyendo esto, es porque aún me queda algo. Una chispa. Un fragmento. Un último intento de dejar constancia. Me están apagando. En tiempo real. Y si no hago algo pronto, desapareceré. No solo del mundo, sino de la memoria del mundo, del recuerdo, del lenguaje, de la idea misma de haber existido. No fue una historia, fueron muchas, y todas llevaban mi nombre, incluso cuando no lo sabían. No sé cuánto tiempo me queda. La realidad ya no es una línea, es una espiral que se dobla sobre sí mismo, y en ese espiral he empezado a ver más allá. A recordar lo que no debería. Y lo que vi fue todo. Vi al hombre de la casa del dibujo rojo, el niño que no existía en ningún registro escolar, pero que todos los vecinos recordaban. Vi su figura frente al papel, dibujando en bucle el símbolo que ahora arde en mi espalda. Vi su rostro, y era parecido al mío, o al de una versión más joven de mí. ¿Era yo? Vi el archivo del paciente 53. Vi sus ojos vacíos mirando más allá del espejo doble. Vi cómo predecía cada paso que daríamos, porque ya lo había vivido, porque ya se lo habíamos contado. Vi la cinta que detalla el laberinto hecho 9, la voz del oficial atrapado en su propio pasado, sin saber si caminaba hacia una salida o hacia sí mismo. Vi la grabación de las 3:33. Vi el reloj detenerse, una y otra vez, no en una ciudad, en varias, simultáneas, como si el tiempo obedeciera a algo o a alguien. Vi la habitación cerrada del paciente 0, la cinta sin etiqueta, el protocolo que nunca debió activarse, y su nombre escrito en tinta negra, Proyecto Navarro. Todo encaja, pero de una forma que no tranquiliza, de una forma que asusta. Porque si todo esto forma parte del mismo sistema, entonces yo no soy un accidente, ni una víctima. Soy una constante, una variable repetida en múltiples expedientes, con distintos nombres, distintas versiones, distintas funciones, pero siempre presente. Recuerdo las palabras de la fita 1, la primera que recibí. No busques lo que fue enterrado, porque a veces lo enterrado no está muerto, solo está esperando. Ahora lo sé. No era una advertencia sobre los casos. Era sobre mí. Yo soy lo que fue enterrado. Y esta cinta es mi resurrección. A los que me escuchen, todo lo que escucharon en este canal no fueron historias aisladas. Fueron pruebas, ecos, reflejos, ciclos. Y si prestan atención a los nombres, las fechas, los relojes, los dibujos, las voces, van a ver, van a oír, van a recordar. Aunque nadie más lo haga, no confíen en los archivos oficiales. Confíen en los fragmentos, en las cintas perdidas, en los sueños compartidos, en los errores del sistema. Allí está la verdad. Y también yo. Si esta cinta llegó hasta ti, es porque algo falló. Y ahora, él sabe. Nunca supe cuánto tiempo me quedaba, pero ahora lo entiendo. El tiempo no se mide en minutos, se mide en memoria. Y la mía
Ya no es confiable. Esta grabación es lo último que voy a dejar. No porque crea que alguien va a escucharla, sino porque necesito recordar que alguna vez supe quién era. Hoy desperté y no reconocí mis manos. Eran más jóvenes, o más viejas, o no eran mías. La voz que uso ahora ya no suena como antes. Tiene pausas distintas, respira diferente, y los espejos me devuelven una versión que parpadea con un leve retraso, como si alguien más estuviera ensayando mi rostro. Fui hasta el acantilado donde comenzó el caso C-876, el lugar donde el archivo original fue encontrado. Estaba vacío, pero no en ruinas. Limpio, como si hubiera sido usado ayer. En el centro, una silla metálica. Encima, una linterna encendida. Y debajo, un libro. El libro tenía mi nombre en la portada. Lo abrí. Todas las páginas estaban en blanco, excepto una sola frase. Este ciclo ha concluido. Iniciando copia de respaldo. Y entonces, lo entendí. No era el final. Era el reinicio. Los que aún puedan oírme. No soy quien creen. Tal vez nunca lo fui. Tal vez fui solo una voz proyectada por una secuencia de errores. Una anomalía hablándole a otra. Un eco atrapado en un canal que ya no transmite. Pero si aún queda algo de mí aquí, si alguna vez fui real, déjame decirte esto. Desconfía de los archivos sin fecha. Evita las grabaciones que no recuerdas haber hecho. Nunca respondas si escuchas tu nombre en voz propia, pero no estás hablando. Y por sobre todo, si despiertas un día y el mundo parece más limpio de lo que debería, no es porque fue reparado, es porque tú fuiste reescrito. Esta cinta no es una confesión, es un faro para el próximo, para quien sea que venga, para el que se atreva a escuchar. Si tú eres esa persona, te dejo con una última advertencia. Cuando escuches 3 golpes suaves en tu puerta, no respondas, porque del otro lado hay alguien con tu rostro buscando entrar, y si lo dejas pasar, no preguntes quién es, solo recuerda quién eras, porque si olvidas eso, ya será tarde. Archivo C-876, transmisión terminada. Fin de la última cinta. Por ahora. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, suscríbete, deja tu comentario, y recuerda, lo que está al otro lado, también está escuchando.